Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Solorio Murillo de la Coordinación de Ingeniería de Vías Terrestres del Instituto Mexicano del Transporte y el día de hoy en este seminario les voy a presentar el tema Identificación de ciclos de deterioro de pavimentos en función del IRI. Espero que sea de su interés y por acá estamos en el instituto para cualquier cosa que quieran tratar relacionada con este tema. Muchas gracias. Pues esta es una fase de un proyecto más amplio con el que tenemos la intención de desarrollar modelos de deterioro a nivel de red del IRI, ¿sí? Y pues la primera parte es justamente esta identificación de los ciclos. El contenido de la presentación se puede resumir así. Vamos a ver brevemente unos antecedentes, el objetivo, detenernos un poco en a qué nos referimos con este asunto de los ciclos de deterioro de pavimentos. Eh, Generalmente los modelos de red como estos en los que estamos trabajando son empíricos, o sea que se basan en datos, en observaciones directas de la realidad, que en este caso serían las mediciones de parámetros del estado de pavimentos. Vamos a ver que el método de delimitación se compone de dos partes, una preliminar y una validación estadística, que serían pues, los siguientes tópicos que se tratarían aquí. Em, Terminaríamos con una breve síntesis de trabajos futuros y las conclusiones del trabajo. Bien, respecto a los antecedentes, perdón, pues el más importante es trabajo sobre modelos empíricos a nivel de red basados en cadenas de Markov, que de hecho fue mi tesis doctoral y que se basa en el procedimiento tradicional para este tipo de modelización, y que, bueno, aquí está descrito brevemente con la aportación que hicimos en el trabajo doctoral. Primero hay que seleccionar un conjunto de tramos y clasificarlos en familias de acuerdo con variables explicativas, es decir, tramos con tránsito alto, con capacidad estructural alta, en fin, a eso nos referimos con familias, ¿sí? Al hacer esta clasificación, las variables explicativas adquieren un carácter paramétrico y en realidad la única variable independiente del modelo, pues, es el tiempo, ¿verdad? Y entonces quedaremos con un modelo con ese tiempo como variable independiente y el parámetro de interés, en este caso el IRI, como variable dependiente, ¿sí? El modelo tradicional enseguida lo que hace es delimitar los ciclos de deterioro, es decir, estas partes de las series de evolución de datos, ¿sí? Que van desde la apertura original o el momento posterior a la realización de una obra hasta que se hace una nueva obra y con eso pues se inicia un ciclo diferente. Usualmente, pues para eso se acude a registros de acciones de conservación que desgraciadamente no están pues tan a la mano en nuestro medio, y lo que se propuso fue emplear un método estadístico basado en la evaluación de las diferencias de IRI entre 2 años consecutivos. Cuando estas diferencias son negativas y son estadísticamente significativas, pues lo que se propuso es que ahí se cerrara un ciclo de deterioro, y esa fue la principal aportación de la tesis. Después de esto, pues ya en este trabajo se armaba un modelo basado en técnicas de cadenas de Markov, y se comparaban los resultados con las series originales. Una cadena de Markov no es más que una serie de vectores que van cambiando en el tiempo. En cada año de este periodo nosotros tenemos el estado de la red descrito en términos de fracciones de la red que están en distintos estados, aquí descritos por el IRI, ¿no? Eh, por intervalos de IRI menor a 1,5, de 1,5 a 2,5, etcétera, y el modelo básicamente pues va cambiando, haciendo que las porciones que están del lado más dañado pues sean cada vez mayores, ¿verdad? Eso es en términos muy generales. Y bueno, pasando ya propiamente a esta fase del nuevo proyecto, el objetivo originalmente era sustituir el procedimiento de cadenas de Markov por técnicas de regresión, porque, pues bueno, estas técnicas son más conocidas en nuestro medio, más familiares. Hay, por supuesto, otras técnicas mucho más avanzadas, pero pues consideramos que es importante pues tener el conocimiento y experiencia que se ha desarrollado a nivel mundial aplicado a nivel nacional antes de aventurarnos en cuestiones
más avanzadas y por eso quisimos hacer este ejercicio. Pero pues nos topamos con que esta fase de clasificar los tramos y tener acceso a los datos de estas series de las que estamos hablando, se complica mucho por el hecho, perdón, de que la información desafortunadamente no reside en una base de datos como tal, sino que está dispersa en miles de archivos de Excel y pues eso complicaba mucho esta tarea y pues para, digamos, tener un avance más concreto sobre algunos aspectos del proceso, decidimos definir esta fase relativa al diseño de un enfoque alternativo que hiciera menos penoso, pues, transcurrir con todo este conjunto de datos para la identificación de los ciclos de deterioro. Aparte de esto que les digo de la falta de base de datos, pues hay otros factores que vamos a comentar brevemente. Bien, eh, cuando hablamos de conservación de carreteras y de ciclo de deterioros, es importante tener en general cómo es el ciclo de vida de los activos de carreteras, ¿sí? Parte desde una fase temprana de identificación y análisis de factibilidad de cada proyecto hasta la baja de las componentes. Cuando hablamos de baja, hablamos de activos como barreras de protección o postes de alumbrado. Si hablamos de pavimentos, evidentemente esto de la baja no se aplica como tal, sino que hablaríamos más bien de modernización, rehabilitación, reconstrucción, ese tipo de acciones. Pero lo que importa aquí es que cuando hablamos de pavimentos, tenemos una cuestión peculiar, que es el hecho de que en esta fase de operación, conservación y mejora, hay una serie de ciclos, hay un ciclo anidado de deterioro y conservación. Partimos de una condición inicial o recuperada, a la que ya he hecho referencia, luego viene un proceso de deterioro o daño, y quedamos al final en una condición posterior al deterioro. El ejercicio que estamos haciendo de todo este ciclo de los activos, pues se enfoca en esta parte, es decir, un ciclo, vamos a decir, único de deterioro, ¿no? Que visto, por ejemplo, en una gráfica precisamente de evolución del IRI en el tiempo, tendría más o menos esta forma, la forma de una curva ascendente con concavidad hacia arriba, ¿no? Que nos indicaría cómo evolucionaría este parámetro de interés. En términos generales, para aquellos a quienes no les es familiar esta temática, en general, si tenemos valores entre 0.75 y 2 de IRI, en el caso de carreteras de altas especificaciones, estamos hablando de un estado bueno, de 2 a 3 regular y de 3 en adelante malo, en términos muy generales, por supuesto. Estos intervalos se ajustan según ya las características de cada red en particular. Bien, ¿qué carencias tenemos vinculadas al enfoque tradicional? Aparte de el tema de la base de datos que ya había comentado y que es aquí el primer inciso. Bueno, también que el registro de acciones de conservación, como les decía, no se encuentra sistematizado. Y sumado a esto, que en la red nacional, en términos generales, pero en particular en la red federal, tenemos trabajos de mantenimiento frecuentes, ¿no? Sobre todo de tipo menor. Esto es, por ejemplo, tratamientos superficiales o intervenciones que no llegan a una rehabilitación total del pavimento, y esto, por supuesto, afecta la descripción que podemos ver a través de un modelo de deterioro. Y para ejemplificar esto, les muestro aquí una gráfica nuevamente de IRI contratiempo, pero en la que en lugar de valores medios están ilustrados los valores de cada serie con diagramas de caja, en la que además del valor medio, pues tenemos los cuartiles y los puntos singulares. Y lo que se ve aquí es justamente el efecto de estos tratamientos superficiales, ¿no? En realidad, en este camino, pues lo que se logra aquí es mantener, vamos a decir, de alguna manera raya al IRI, aunque pues por estos valores que se ven aquí se ve que se pueden tener incidencias locales, ¿no? Pero pues sacar de aquí un modelo de deterioro pues es muy complicado, ¿no? Bien. Bueno, tomando en cuenta estos aspectos, planteamos un enfoque alternativo para la parte de la delimitación de los ciclos que tiene que ver con los modelos de deterioro. Partiríamos nuevamente seleccionando tramos
integrando las series anuales del indicador de interés, en este caso el IRI, ¿no? Y luego lo que proponemos hacer es para cada tramo calcular la media de las diferencias entre cada par consecutivo de mediciones anuales. ¿Y esto para qué? Pues para tener un cálculo rápido de si esos datos de verdad nos van a poder servir para trabajarlos y eventualmente llegar a los modelos de deterioro, o si no vale la pena ni siquiera verlos y mucho menos pues recopilar la información adicional que necesitamos para clasificar los tramos y pues el resto de las tareas que es necesario llegar a cabo. Entonces, con esto tendríamos pues un indicio relativamente fácil de obtener, ¿sí? Con ese indicio haríamos una delimitación preliminar de los ciclos de deterioro, ¿sí? Y seleccionaríamos tramos candidatos para, digamos, hacer un análisis más detallado con base en criterios como estos. Si los ciclos son suficientemente largos para, pues, tener un modelo razonablemente descriptivo, ¿sí? Si la ocurrencia de las mediciones es reciente, también para, de alguna manera, tener un comportamiento que, pues, sea, por ejemplo, observable en el campo. También pues verificar si los patrones que observamos en la representación de los tramos candidatos pues se parece a la representación teórica, y otros criterios adicionales serían pues que tengamos una cobertura en longitud de los datos pues que sea también digamos suficiente, o que nos proporcione suficiente información, o también que haya semejanza entre los patrones de tramos contiguos. Ambos factores, la longitud y la semejanza, cuando se encuentran presentes, también nos dan mayor certeza, por la cantidad de información involucrada, de que pues los datos van a ser en realidad útiles, ¿no? Y un criterio adicional que propusimos, perdón, fue investigar aquellos tramos donde tenemos diferencias negativas mínimas. Aunque tenemos el riesgo de que ocurriera esto que comentaba de los tratamientos superficiales y otros factores que afectan la tasa de deterioro, más que el nivel de deterioro en sí, pues también pensamos que esto podría corresponder a tramos más bien estables, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, pues juzgamos interesante también pues valorar este criterio, aunque debo decirles que los principales que utilizamos o que consideramos más dignos de investigación desde el principio fue la duración y pues que las mediciones fueran recientes. Bien, adicionalmente, pues ya que tenemos los tramos candidatos, haríamos una validación estadística consistente en verificar la duración del ciclo, o vamos a decir el número de años involucrados, a partir de una prueba de significación otra vez de las diferencias negativas cuando están presentes, bueno, siempre están presentes, pero en mayor o menor medida a través de la prueba T por pares. Si vieron la segunda lámina en la tesis, usamos la prueba del signo, pero pues después de hacer digamos, una revisión bibliográfica adicional, pues vimos ahí algunos aspectos relacionados con la potencia de las pruebas que pues nos orilló en última instancia a optar por la prueba T por pares para hacer esta verificación. Los tramos que seleccionamos en realidad, en el caso de la red federal, son los que se utilizan para dividir las carreteras en publicaciones como el libro de el libro de datos viales, perdón, de la red federal. Pues es una subdivisión muy arbitraria. Entonces, digamos que esto es como para entrar a hacer la validación estadística, pero luego hacemos una división en segmentos homogéneos y luego una segmentación a cada kilómetro, pues para tener una visión más clara de en realidad cómo está siendo el comportamiento del deterioro, pues ya para tramos que desde el punto de vista técnico, pues tienen mayor justificación que esta división arbitraria a la que me refiero, ¿de acuerdo? Y como último paso para este esfuerzo de limitación, pues comparamos los resultados estadísticos para cada nivel de agregación que estamos comentando aquí. Para etapas posteriores del proyecto que delineaba en un principio, pues tenemos contemplado repetir estos mismos pasos con indicadores adicionales al IRI, deflexiones, coeficiente de fricción, profundidad de roderas,
en fin, agrietamiento de losas en el caso de pavimentos de concreto hidráulico, ¿sí? Después, combinar los ciclos de deterioro obtenidos para los diferentes parámetros a fin de tener, pues, vamos a decir, ciclos definidos de manera integral a través de varios indicadores, ¿sí? Considerar otros aspectos como clima, tránsito y jurisdicción para pues, tener una mejor representación y finalmente hacer la clasificación de los segmentos por intervalos de los parámetros que estuvimos trabajando en estas etapas, ¿no? Es decir, llevaríamos hasta el final la parte de clasificación antes de pasar propiamente a la construcción del modelo. Bien. ¿Qué datos usamos? Usamos básicamente los del programa de auscultación de la Dirección General de Servicios Técnicos. Este programa está activo desde 2012 y sigue vigente, ¿no? Ha tenido distintos grados de cobertura. El IRI generalmente, no generalmente, sino se ha medido en todos los años, ¿no? Y donde hemos tenido menor periodicidades con deflexiones y con otros parámetros. Desde proyectos posteriores, seleccionamos eh, como una muestra de interés el corredor, los datos de IRI del corredor México-Nuevo Laredo. Trabajamos ya con el periodo de 2012 a 2016 en otros proyectos y de hecho tenemos la intención de para dado que se trata de un proyecto de tipo metodológico, quedarnos con esta muestra, ¿no? Pues después de hacer una exploración pues general de los datos del corredor, pues nos dimos cuenta que no teníamos muchos casos de interés, como el que se ve aquí, ¿no? De sube, baja y sube, baja en el tema del IRI, que pues no resultan útiles para la modelización del deterioro. Entonces, con el resto del equipo de trabajo, que en este caso comprende, además de su servidor, al ingeniero Agustín Sánchez, que forma parte del grupo de gestión de activos de esta división de laboratorios de la coordinación de infraestructura, pues ampliamos la muestra. Ampliar la muestra quiere decir tomar esas decenas, en este caso, de archivos de Excel, ¿sí? En los que están repartidos los datos de IRI y ingresarlos a la base de datos para que sea más fácil la consulta. Y no solo es eso, sino aquí en este mapa ustedes ven que están representadas distintas posiciones a lo largo del corredor. Una parte de este trabajo que es muy ingrata y que pues Agustín hizo un trabajo, la verdad, muy loable. Ahí fue pues verificar que las referencias lineales, pues fueran aceptables, ¿no? Porque pues cualquier desfase en la referenciación lineal de los datos, pues puede afectar la naturaleza de los modelos, ¿no? Y aquí no estamos cuestionando el uso de la referencia geográfica. Lo que pasa es que para aplicaciones como esta, como para muchas otras, se sigue usando y se seguirá utilizando la referencia lineal. Entonces, pues eso pues nos obligó a hacer a detenernos en esta tarea. Bien, también usamos un software que desarrollamos en una etapa, en un proyecto previo también, que básicamente esta base de datos de la que estoy hablando, que utilizamos y que está programada o que está trabajada en la plataforma SQL Server, ¿sí? Con este software generamos archivos en Excel, que es la función principal del software, para propiamente hacer el proceso que ya más o menos describí, ¿no? Y pues nos generó un total de 90 archivos de consulta, ¿no? Que siguen siendo muchos, pero que tienen, digamos, ya una estructura conocida, minimalista, ¿no? Para facilitar el proceso de los datos. De hecho, pudimos acceder directamente a la base de datos, pero por un tema de tener visibles los datos todo el tiempo y poder hacer verificaciones sobre una cosa que en algunos aspectos funciona a prueba de error, pues decidimos trabajar con los 90 archivos, ¿no? Bueno, con eso ya produjimos unas hojas de cálculo adicionales para procesar los datos. Aquí tenemos el segundo paso del procedimiento propuesto, que es pues la serie ya de datos de IRI, ilustrada a través de los datos de la autopista Puerto México-La Carbonera, ya dividida en los tramos, estos que decía del libro de datos viales. Aquí ya se ve cómo es la tendencia, ¿no? A través de esta presentación de mapa de calor que ustedes pueden ver aquí.
Pues esto nos dice cómo ha sido la evolución del IRI, pero es poco útil para nuestro propósito, que es tener estas diferencias que nos permitan identificar las zonas útiles de datos. Entonces construimos también este mapa donde pues de entrada se ve que la falta de datos en un año nos pega en la secuencia de 3 años en la evolución del IRI, pero pues ya nos muestra cosas que son de interés para el proyecto, donde hay probables intervenciones, que en este caso fue entre 2012 y 2013 y 2014 y 2015, donde hay zonas de deterioro interesante, que en este caso pues es justamente en la parte final de este segmento, ¿sí? A partir de aquí, pues ya hicimos una selección de los tramos por utilizar, uno de los cuales, por cierto, es este tramo que aquí sería el cuarto, ¿no? El cuarto que se seleccionó por el criterio no, perdón, es el quinto, am, se seleccionó con el criterio de datos recientes, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y pues bueno, con estas nuevas hojas de cálculo de Excel que preparamos, con la ayuda de algunas fórmulas y macros y en fin, pues calculamos vamos a decir, la longitud de los distintos ciclos, ¿sí? También hicimos una evaluación de las diferencias negativas y algunos otros aspectos y finalmente nos decantamos del total de 173 tramos candidatos que tuvimos con el análisis que más o menos he esbozado, optamos por 6 por los propósitos de este ejercicio y fueron los que analizamos. Y aquí por el tiempo, que de hecho ya se me está viniendo encima, nos quedamos únicamente con uno de los tramos, que es que aquí aparece como tercero, ¿no? En el que el principal criterio de selección fue que se tratara de datos recientes, ¿verdad? Bien, el procedimiento de análisis ya de alguna manera lo esbocé, simplemente generamos algunas salidas interesantes para pues, hacer más sólido el análisis. Por ejemplo, bueno, construir los diagramas de caja, preparar larguillos y histogramas en series anuales de interés, dividir el tramo en segmentos homogéneos para poder aplicar la prueba TEA con este nivel de agregación y finalmente comparar los resultados. Es más o menos lo que ya platiqué. Me quedan 5 minutos, entonces les pido una disculpa si tengo que ir un poco rápido, ¿no? Este tramo de ejemplo decíamos que está en la autopista Puerto México-La Carbonera y específicamente un poco adelante de Puerto México, en los límites de Estado de Nuevo León, Coahuila, y termina en el entronque con pues una vía que va a la localidad de San Antonio de las Alazanas, ¿verdad? Son 20 kilómetros en términos generales y pues estas son las primeras salidas que obtuvimos. Aquí junto con el mapa de diferencia tenemos un mapa de eh, em, variación del valor P, que como ustedes saben, hace rato, perdónenme, pero olvidé comentar que el valor P pues es una medida de la significancia de la prueba de hipótesis que estamos aplicando. Y aquí una primera cosa que llama la atención es que se verifica, pues, vamos a decir, la utilidad de los datos, porque hay una correspondencia entre estas diferencias calificadas calculadas, perdón, de manera rápida y la significación estadística, ¿no? Luego, nosotros nos orientamos por esta parte final de la serie, ¿no? Que serían los datos de estos 4 años, del 19 al 22, ¿no? Donde vemos pues una forma de la curva de la media, pues que se aproxima a la teórica, perdón. Otra cosa que llama la atención aquí es que, aunque no tenemos datos de 2008, pues se ve que desde 2014 tenemos una serie creciente que pues vuelve a estos datos pues mucho más apetecibles que lo que habíamos previsto en un principio, porque aquí sí parece un deterioro pues sostenido desde 2015 a 2022, ¿sí? Y pues bueno, eso es muy llamativo, junto con esto que parece una innegable acción de conservación en el año 2014. Bueno, yendo con la siguiente figura, que es el larguillo, pues se ve que sí se trata seguramente de un trabajo de conservación, porque tenemos una reducción significativa o notoria, ¿sí? Del valor medio de la señal de medición,
junto con una disminución también de la dispersión, ¿verdad? Que van acompañadas. Sin embargo, llama la atención que el valor medio inicial o previo a la acción de conservación era de 1.7, que es relativamente bajo, ¿verdad? Como para intervenir. Y esto, pues, nos hace pensar si lo que llevó a la intervención fueron estos picos que se ven aquí, o sería tal vez algún otro parámetro del estado del pavimento. No lo sabemos, ¿verdad? Pero pues alguna cosa podría haber por ese estilo. Con los histogramas tenemos otra vista de los datos, ¿sí? Aquí digamos que el efecto de la acción es un corrimiento del histograma hacia la izquierda, un aplanamiento de la parte derecha, y algo que vamos a comentar enseguida es que si tenemos un comportamiento homogéneo de la serie de la que estamos haciendo el histograma, pues el histograma tiende a tener un comportamiento unimodal, y eso es algo que también llama la atención. Bien, obtuvimos los segmentos homogéneos y se ve que efectivamente es el caso, o sea, la diferencia entre segmentos homogéneos es mínima, y eso explicaría que tengamos ese comportamiento unimodal, ¿sí? Y al aplicar la prueba a los segmentos homogéneos y a los segmentos de 1 kilómetro, se ve que en términos generales tenemos los mismos patrones que con el tramo completo. Sin embargo, aquí tenemos cierta evidencia de algo que puede ocurrir con en la conservación del tramo, ¿no? Ciertamente, y esto me parece importante mencionarlo, no hay una relación causal entre el nivel de la prueba P y pues lo que estemos haciendo los ingenieros ahí en el tramo, ¿verdad? Sin embargo, sí puede ser evidencia de que algo se haya hecho, ¿verdad? Entonces hay que tomar siempre estos datos con cierta reserva, pero hay que poner en el otro lado de la balanza también el hecho de que si esta es una situación que se presenta con frecuencia en la red, pues ni modo. Construimos el modelo con esto y siempre que todo esté bien documentado, pues veremos que quizá la tasa es un poco menos conservadora de lo que debería ser por las posibles intervenciones que ocurrieron aquí. Bien, los trabajos futuros, ya los mencionamos de alguna forma cuando hablamos de etapas posteriores. Básicamente es insistir en la migración de esta información a una base de datos, considerar la delimitación de los ciclos con base en otros parámetros, ¿sí? Y hacer la combinación de ambos mediante un procedimiento similar al que se usa, por ejemplo, para obtener segmentos homogéneos con varios indicadores del estado del pavimento, ¿sí? De alguna manera ya he mencionado las conclusiones, las digo rápidamente. El programa de auscultación es una fuente muy valiosa para esta tarea de modelizar el deterioro. Las limitaciones ya las hemos comentado que tenemos, ¿sí? Por eso se desarrolló este enfoque alternativo que básicamente tiene una etapa preliminar para avanzar rápido en identificar los tramos útiles, y una segunda en la que ya nos vamos al detalle de validación de los datos. Los mejores resultados los obtuvimos con el criterio de la longitud del ciclo y de la ocurrencia reciente de las mediciones, ¿sí? Bueno, digamos que esas serían las principales conclusiones, más pues comentar que es una beta de trabajo muy, muy interesante que nos parece que haría importante que pudiéramos involucrar a universidades, otros centros de investigación y la propia SICT para formar equipos de trabajo más amplios que nos permitieran avanzar más rápido con un tema como este. Finalmente, ¿por qué trabajar en modelos de deterioro? Bueno, porque toda la programación de la conservación futura del desarrollo de la red, de alguna manera se basa en estos modelos, y pues hay que tratar de que realmente representen lo que está pasando allá afuera en las carreteras, ¿de acuerdo? Bueno, perdón por correr un poco al final. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.